Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que hoy tiene como invitado a un joven y prestigioso médico psiquiatra, el doctor Wilson Ureña. Y con él vamos a tratar un tema de mucha actualidad y también que se da muy frecuentemente en cuanto a hablar de estadística se refiere. Es el trastorno del estado de ánimo conocido como bipolar. Pero antes de eso vamos a ver cuántos estados de ánimo están diagnosticados. Así es que demos la bienvenida, recibamos a nuestro invitado, el doctor Ureña. ¿Cómo anda todo, Wilson? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación. Aquí me siento como en casa. Gracias, gracias. Y será su casa porque tendrá que volver permanentemente. Yo contento de estar. Creo que la salud es importante en todos los aspectos, pero cuando se trata de salud mental, no andamos tan bien en la República Dominicana. Así es, como decías al principio, anteriormente la gente tenía temor, por decir una palabra, de visitar al psiquiatra. Y como que lo suavizaba más con la visita a un psicólogo. Pero ya actualmente ese temor ha ido desapareciendo, esas etiquetas, esos estigmas que la gente tenía de ir a un psiquiatra, porque ya la gente lee más, existen las herramientas digitales donde la gente se documenta, y de hecho hasta se ha vuelto que ir a un psiquiatra da un poco hasta de estatus, y la gente habla de sus trastornos con otros como anteriormente no lo hacía. He visto muchas personas hablar de trastorno de una manera muy normal, como de hecho debe ser. Artistas internacionales, más que de aquí nacionales, por no mencionar ninguno, han hablado claramente de su trastorno. O sea que la psiquiatría va en avance, siendo una ciencia joven, claro, comparada con otras especialidades. Y la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es claro, y es que ustedes están certificados para medicar y no están certificados para otra cosa que no sea para hacer algo bueno para el paciente. Entonces hay temor. Sí, realmente sí, la gente nos teme quizás de alguna manera a los psiquiatras por la parte de la medicación, que es una parte que hay que hacer un proceso de que el paciente haga conciencia de enfermedad para que acepte medicación. O sea, no todo el mundo quiere medicarse. Y lo primero cuando te llega un paciente a consulta que te dice es: doctor, pero yo voy a tener que utilizar pastillas, yo voy a tener que utilizar pastillas para toda la vida. Que son interrogantes que hay que discutir con el paciente antes de colocar en tratamiento, si es necesario un tratamiento farmacológico. Yo creo que el metamensaje de la pregunta de si voy a utilizar pastillas para todo el tiempo viene precedido de que si voy a utilizar pastillas, que esto se puede complicar, esto se puede meter en crisis, voy a perder la mente, voy a perder la conexión con la realidad. Podría ser por ahí. Esa podría ser una, y también la otra parte que se le teme muchísimo es la parte de que la gente entiende que todos los fármacos que prescribe el psiquiatra son adictivos. Y no es así. O sea, no todos los fármacos son adictivos. Sí existen fármacos adictivos que, si no son supervisados por el psiquiatra, podrían volverse una adicción, pero no solamente en psiquiatría. En cualquier especialidad de cualquier área, si no son supervisados, podría ser adictivo. Porque la gente no entiende el concepto de adicción. Adicción es que hoy tú te tomes 2 miligramos, mañana 3, pasado 4, el domingo 5, y que vaya aumentando la dosis. Esa es adicción. Y que podría ser así si está dirigido por el facultativo, sí, por el psiquiatra. No va a subir tan rápido, no, exactamente. Pero o sea, cuando tú mantienes una dosis equilibrada, eso no es adicción, porque por ejemplo, si lo comparamos con otras especialidades, el hipertenso toma medicación diario y por años. El diabético toma medicación diaria también y por años, y entre otras enfermedades también que se toma medicación, o sea, para toda la vida, porque hay enfermedades que son irreversibles, no solamente en salud mental. ¿Y cuál es la función del medicamento en la psiquiatría? ¿Es como algún ajuste emocional o físico, químico? ¿Cómo es?
Porque Es un como usted bien ajuste, dice, sí. no son permanentes. Sí, es un ajuste de neurotransmisores, o sea, que es un ajuste químico. Y lo que la gente no entiende es, o sea, que el desbalance está aquí a nivel cerebral, que no se va a sanar el paciente o a mejorar con una palabra muy clave, una frase muy clave que es pon de tu parte, tú puedes, que quizás en el momento la gente lo diga sin ninguna mala intención, sino más bien de dar un poco de aliento al paciente y demás, pero realmente cuando un paciente está en crisis, que le digan pon de tu parte, por ejemplo, en un trastorno depresivo mayor, pon de tu parte es como una puñalada al que está padeciendo el trastorno, porque de qué parte va a poner si no tiene en ese momento. Correcto. Y se da mucho, por ejemplo, cuando vienen dolores, por ejemplo, el caso de las pérdidas. Siempre la gente quiere que el otro ponga de su parte y como que amaine el dolor, el vacío de golpe. Y es como tú dices, o sea, el que está sufriendo dirá, pues yo pongo de mi parte, pero ¿de qué más parte? Sí, obviamente esa parte depende del profesional, de la conducta, de la psiquiatría. Así es, igual, qué bueno que mencionas el tema de eso de que corresponde a duelo. Duelo es, o sea, el periodo que corresponde de 1 a 6 meses después de una pérdida cualquiera. O sea, un duelo puede ser, o sea, de un matrimonio, puede ser hasta la muerte de una mascota. Y obviamente lo más común, la pérdida de un ser querido. Claro. Hasta en ese parámetro no se puede llamar un duelo patológico ni se puede medicar. Ahora, hay casos, o sea, aislados que podemos medicar, por ejemplo, a un paciente que le muera el esposo y que todavía a los 3 meses no se haya podido reintegrar al trabajo, que esté con tristeza total, llorosa todos los días, que descuida su patrón alimentario, su patrón de higiene. Ya es una paciente sí que podría calificar para medicarse antes de lo que es el cumplimiento establecido para medicar un duelo. El duelo es sumamente importante, pero si nos metemos, vamos a dejar los trastornos del estado de ánimo. Doctor, ¿cuántos estados de ánimo podríamos decir que están bien diagnosticados, bien definidos? ¿Y qué dicen las estadísticas, por ejemplo, de los estados de ánimo en sentido general? O si usted quiere, los particularizamos en el primer por tema. Por ejemplo, en bipolaridad a nivel mundial, según la OMS, hay 46 millones de habitantes. A nivel mundial. A nivel mundial, que padecen de un trastorno bipolar. Pero la pregunta, o sea, ¿de cuántos hay? Se divide en trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno depresivo mayor, ciclotimia y distimia. El más frecuente de todo esto, o los más frecuentes, es el trastorno bipolar tipo 1 y la depresión mayor. ¿Y cómo impactan esos 46 millones a lo que usted hace referencia a nivel global en la República Dominicana? Sabemos que acá hay un vacío, una carencia muy fuerte de estadísticas del sector salud, pero siempre hay un referente. Acá, y de acuerdo a su experiencia y a la experiencia de sus compañeros, ¿qué tan marcado, tan frecuente es el bipolar acá? Mira, hay muchos. Sí, hay muchísimos. Lo que pasa es que la bipolaridad es uno de los trastornos, diríamos, que los síntomas son muy floridos, pero que se trata fácilmente. Lo que pasa es que el paciente bipolar generalmente abandona el tratamiento o no hace conciencia de enfermedad. Pero en cuanto al impacto, a lo que me preguntas, realmente la depresión mayor y el trastorno bipolar tipo 1 son causas de ausentismo laboral en nuestro país, la cual impacta sobremanera en lo que es, o sea, la vida diaria de cada persona y obviamente en la economía. Cuando un paciente se ausenta de su trabajo, ya eso trae un compromiso a nivel de su vida, a nivel familiar y obviamente a nivel social. Perfecto. Usted habla de síntomas floridos. ¿Son diversos o qué? Sí.
El término florido ahí, ¿qué significa? Bueno, florido significa que tiene muchos síntomas. Por ejemplo, el trastorno bipolar tipo 1, que es el más frecuente, que le llaman trastorno en manía, que dicen cuando el paciente está en una fase maníaca, es un trastorno que se caracteriza por una pérdida del sueño. El paciente no duerme, pero cuando no duerme se queda haciendo otras cosas. O sea, como por ejemplo, se queda botando mucha agua en el baño o dura mucho tiempo bajo la ducha, se queda arreglando gavetas, se queda organizando, botando cosas, diciendo que esto no sirve, o sea, durante la noche. Que es diferente en el trastorno depresivo mayor, que se queda dando vueltas, que se queda mirando al techo, que se queda llorando, que se queda triste, se queda aislado, inactivo. El trastorno bipolar se caracteriza por esta alteración del estado de ánimo, donde la logorrea, que es hablar mucho, y hablar mucho de una manera descarrilada, también el aumento de la motricidad, que es caminar mucho, en ocasiones hasta sin rumbo. Por eso vemos muchos pacientes en las calles que caminan y por eso le llamamos caminar sin rumbo, pero es más frecuente en esto en esquizofrenia, pero también se da en el trastorno bipolar tipo 1 en manía, de que el paciente tiene aumento de la motricidad, como le llamamos, que es caminar mucho y caminar sin rumbo. Lo que usted decía ahorita sobre ponga de su parte. Por ejemplo, en el caso de la fase maníaca, que podría ser, como usted bien dice, bueno, no tiene sueño, se pone a hacer una serie de actividades. Bueno, pero lo tuyo es como maníaco, maniático. Pon de tu parte que tú vas a dormir. Ese pon de tu parte ahí está de más. Exacto, porque realmente la alteración de los neurotransmisores en ese momento no va a dormir, incluso cuando el paciente está en crisis, o sea que un paciente en manía es un paciente de internar. No es un paciente de tratar en la casa. Ah, yo creía que era el más simple, no, el primero. El trastorno bipolar tipo 1 en manía, o sea, un paciente de internamiento. No es un paciente para tratar en la casa porque generalmente, como no reconoce la enfermedad, o sea, el asunto de no dormir también, o sea, hay otros síntomas que no mencioné, como lo es, por ejemplo, la agresividad o heteroagresividad. Heteroagresividad es que puede ser hacia una sola persona. Y agresividad es que esa agresividad, o sea, con todo el mundo. O sea, hacia una sola persona que, por ejemplo, cuando lo como ve, le dicen, como que le cogió con Ovalle. Ajá. Con Ovalles. Hay personas que la han cogido conmigo. Tal vez no sea el diagnóstico, es otra cosa. Bien, entonces, de esta manera, o sea, el bipolar, una cosa importante es que la gente debe de entender que el trastorno bipolar no es como la gente cree, que es de que hoy estoy triste y ahorita estoy feliz. No es así. Esto está dentro de las fases, diferente de la bipolaridad y de los trastornos. Sí, no. La gente cree que el trastorno bipolar es así, te lo definen como de una manera rápida. Ah, sí, que tú eres bipolar y eso es que ahora tú estás triste y después tú estás feliz. Y eso está de moda ahora. Eso está de moda. Eso no es así, es una enfermedad, o sea, que hay que diagnosticar. De hecho, hay que decir, o sea, que es una causa genética la primera causa de... Sí. La bipolaridad, su primera causa es genética y en segundo lugar el uso de sustancias que desencadena un trastorno mental que puede ser cualquiera, hasta esquizofrenia inducida por marihuana, o sea que es la más frecuente. Que anteriormente esto no se veía porque el uso de sustancias no era tan frecuente. Pero en cuanto a la bipolaridad, igual, o sea, la primera causa genética 100%. Pero esa parte genética tiene que ver con, por ejemplo, padre, abuelo, ¿hasta dónde? Hasta la quinta generación de parte de mamá o de papá, tú puedes heredar un trastorno bipolar. Que vendría siendo, dependiendo de cualquier trastorno mental o de personalidad que hayan tenido esos familiares. Exactamente. O sea, no importa, no tiene que ser bipolar, que tenga un trastorno mental hasta la quinta generación. Y el uso de sustancias también es un factor que en estos momentos está más, diríamos, en auge, porque el uso de sustancias sigue aumentando, no solamente en nuestro país. También están las causas orgánicas. ¿Qué son las causas orgánicas? Son, por ejemplo, enfermedades que pueden pacientes debutar con un trastorno bipolar, como ejemplo un desorden de tiroides. Por ejemplo, una enfermedad tiroidea o enfermedad de Hashimoto, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. El paciente podría
Degenerar sería Sí, la sí, expresión. podría debutar con un trastorno bipolar, igual con un trastorno del estado de ánimo de cualquier tipo. Igual, por ejemplo, un tumor cerebral también podría confundirse y los síntomas parecerse. Y al final, o sea, si es un paciente nuevo, cuando haces los estudios del lugar, que la gente cree que el psiquiatra solamente habla, el psiquiatra no solamente habla y medica, o sea, el psiquiatra también va a la parte orgánica, o sea, tú no ves un paciente, cuando lo ves de primera vez le indica todo lo que se le indica a un paciente, un protocolo, una tomografía, una radiografía de tórax, a las analíticas de sangre, imágenes y de una evaluación cardiovascular. Por lo tanto, o sea, esto lo hacemos para descartar que realmente estamos frente a un cuadro mental totalmente dicho y que no estamos frente a un cuadro mental inducido por una enfermedad. Sí, y de todas maneras, un cuadro mental muy preocupante, no como algo para tú dejar a la ligera como muchos piensan. O sea, ya cuando se va a esta fase es porque ha ido haciendo Va en huella, incremento. va en incremento. No se detiene. No, realmente cuando el paciente entra en una fase maníaca, que es así como se llama la fase del trastorno bipolar tipo 1, va en incremento. O sea, si el paciente no se medica y que regularmente no se medica, porque el paciente no acepta que está enfermo. Y el paciente, quien ve los síntomas, son los familiares y la gente cercana, quien se da cuenta, o sea, de que el paciente, o sea, no está bien. En primera instancia, cuando un paciente hace un primer cuadro, la gente no sabe identificar, o sea, frente a qué está. ¿Cuál podría ser ese primer cuadro? ¿Cómo es el detonante? El detonante generalmente comienza, como casi en todas las enfermedades mentales, con la pérdida de sueño. Esto es un punto súper importante que la población debe saber, de que no dormir bien puede generar cualquier enfermedad mental. Y no solo mental, cualquier otra enfermedad hasta orgánica también. Pero ese tema le corresponde a otros especialistas. Correcto. Hay una cosa que los médicos, muchos médicos, yo he tenido la experiencia de que menosprecian las tiroides. Pero la tiroides, después que hay que extirparla o hay que medicarla permanentemente, son complejas, juegan un papel muy importante dentro de. Mira, todo lo que tenga que ver con hormona juega un papel muy importante en nuestro cuerpo y eso hay que tomarlo en serio. Yo digo de forma así jocosa, las hormonas son locas, hay que ponerle cuidado a eso. Sí, exacto, hay que ponerle cuidado a eso, porque los descontroles hormonales son muy frecuentes y la gente a veces no le hace caso a esto y entra en otras complicaciones. Y cuando usted tiene, por ejemplo, una persona en fase maníaca y encima de eso le traen la tiroide, ¿cómo es el impacto de la tiroide dentro de esa fase? O sea, ¿cómo se puede manifestar que usted diga, pero eso anda por el lado de la tiroide? Sí, o sea, lo primero es... ¿Hay algún comportamiento que usted inmediatamente pueda identificar como que viene de las tiroides? Sí, o sea, aparte de las analíticas, o sea, hay síntomas clínicos que tú puedes ver, por ejemplo, un nódulo a nivel de la tiroides, lo que le llaman también un bocio, puede ser esoftalmia, que es, o sea, el agrandamiento de los globos oculares o el pronunciamiento hacia afuera de los globos oculares, y tú te das cuenta, o sea, de que algo está pasando. Por ejemplo, síntomas también como sudoración excesiva, también son síntomas tiroideos. Usted hizo así, esa sudoración, porque la sudoración es más en las manos. Y también en axilas, o sea, pero frecuentemente más se da sudoración en las manos. Entonces, como esos son síntomas clínicos, a la gente a veces lo pasa desapercibido. Pero, por ejemplo, un bocio es notable porque se le ve el abultamiento físico. Igual la esoftalmia, que es el agrandamiento de globos oculares o aparentemente hacia afuera, más pronunciado, o sea, también... cuando se brotan los ojos. Sí, que se ve de esa manera, por decir una palabra. Así, entonces, esos son síntomas clínicos, o sea, de que hay un trastorno tiroideo. Perfecto. Estamos conversando con el psiquiatra Wilson Ureña y el tema central, ya no meteremos más en él ahora, es la bipolaridad. Pausamos y en breve retornamos.
historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Bien, continuamos en Portada Digital con la presencia del psiquiatra Wilson Ureña. En esta primera parte, dentro de la bipolaridad, estamos hablando de la fase maníaca y estábamos identificando síntomas y, diríamos, expresiones o comportamientos que usted pueda decir sobre... para que la gente, por ejemplo, usted se da cuenta por su experiencia, pero una persona común en la casa, ¿cómo puede determinar si hay algo específico? Pero este muchacho anda maníaco. Aparte de lo que ya dijimos, de la pérdida de sueño, de la logorrea, que es hablar mucho, del aumento de la motricidad, que es caminar sin rumbo, también está la prodigalidad, que el paciente regala las cosas. Dice que esas cosas no sirven, las bota, dicen que no lo necesita, se lo da a otra gente, o sea, cambia mucho. Teniendo por ejemplo, la necesidad, sí, puede cambiar, o sea, cambia muchísimo. Da mucho lo que la ropa, los zapatos. Todas las cosas, o sea, también está un síntoma muy frecuente, es el delirio de grandeza, de que, por ejemplo, hemos visto, de hecho aquí en los medios, o sea, vimos el caso de Benja Carolina, que no es un caso que haya que tener temor a mencionar, porque fue un caso, ha trascendido y fue un caso público, o sea, ella decía muchísimo delirios de grandeza, que ya iba tenía a trabajar contrato con sitio, quién, que con la reina Isabel, que con Beyoncé y demás. Esos son delirios de grandeza, parte de un trastorno bipolar. En la fase en la que ella se encontraba en ese momento, se podía identificar fácilmente, porque estaba muy agitada, con agitación psicomotriz, estaba, o sea, logorreica, hablando mucho, estaba con delirio de grandeza, tenía prodigalidad. ¿Agresividad? Sí, agresividad porque llegó también. A mostrarla en televisión. Ya incluso la llegó a mostrar en televisión. Y esos síntomas que son muy notorios. También, o sea, hay una parte importante, es que la gente entiende que el paciente bipolar, o sea, no entra en psicosis, el paciente bipolar también se psicotiza. También hace una psicosis como si fuera una esquizofrenia. Bueno, hubo un caso muy mencionado y lamentable el año pasado de un joven que hizo algo que se hablaba de una psicosis, sí, como que es el caso extremo. El caso del joven del apartamento. Es correcto. Sí. Ese joven realmente ya estaba diagnosticado como una esquizofrenia, estaba en tratamiento. Exacto. Pero el trastorno bipolar, o sea, puede también tener síntomas psicóticos, igual que la depresión mayor con síntomas psicóticos. Igual que la esquizofrenia, que es otra pero enfermedad. Los síntomas. Sí, no claro. Es que es el diagnóstico al mismo tiempo. No, son tres enfermedades diferentes. Son tres enfermedades diferentes. Correcto. Qué bueno que hace la aclaración para que la gente entienda que son tres enfermedades distintas. Que hay gente que dice de que no, él tiene esquizofrenia y bipolaridad. No puede ser. No se da. No puede ser, porque son cosas distintas, o sea, o tú tienes uno, o es rojo o es blanco. ¿Y con qué se empareja, por ejemplo, la bipolaridad? La bipolaridad en cuanto... O sea, ¿podría compartir con qué otro tipo de enfermedad? Con la esquizofrenia, porque los síntomas cuando el paciente bipolar está psicótico, el paciente se pone paranoico, piensa que tú lo vas a envenenar, o piensa que tú le vas a echar algo en la comida. Generalmente no comen porque también tienen un aumento de la energía, y entonces por ese aumento de la energía el paciente se descuida en lo que son los hábitos alimenticios. También una cosa importante es que tiene un aumento de la libido, el paciente con
con la fase maníaca y es un paciente que... Sexualmente hablando. Sí, sexualmente hablando. Es un paciente muy vulnerable, sobre todo aquellos pacientes, o sea, que no hay mucho control en las casas, en muchachas jóvenes, en edad fértil, donde este aumento de la parte de la libido, de la parte sexual, o sea, podría ser un inconveniente y tener un embarazo no deseado por cualquiera, o sea, que no conozca del tema error, o no conozca que está padeciendo de un trastorno mental realmente y nada, o sea, podría caer en un embarazo no deseado. Doctor, ¿y cuál debe ser el comportamiento de los familiares nucleares cuando detectan o ya saben algo que está diagnosticado? ¿Cómo tratar ese paciente? Sobre todo cuando se pone en la etapa agresiva o en el mismo caso de que no duerme, o sea, entonces uno muchas veces forza a que sí tú puedes dormir porque yo duermo, o sea, que ese tipo de comparación se hace. Sí, realmente se hace. El paciente, por lo menos en este momento, ya tenemos, como dije, lo que son las redes digitales y todo eso, donde podemos leer y obtener información. Pero también una población primitiva que quizás no tiene acceso a todo esto de lo que es la tecnología, que viva, qué sé yo, en un campo de Samaná, por decir algo, y que no tenga acceso a cualquier información digital. Pero en este momento, por ejemplo, los familiares ya googlean. Porque nosotros le decimos, el googleo es peligroso, doctor. Es peligroso, nosotros le decimos el doctor Google porque, por ejemplo, inmediatamente, o sea, tú le dices al paciente lo que tiene, en el mismo consultorio, él comienza a apoyar en el celular a ver qué es lo que tiene. Sí. Y a buscarlo. Y dice, no, pero yo no tengo esto. Y comienza a compararte, o sea, lo que tú le estás diciendo con lo que dice Google. Incluso pone al médico en entredicho. En jaque mate, como... Sí, porque el médico está equivocado. Sí, yo no siento eso y aquí dice... Aquí dice tal cosa. Lo enfrenta. Lo enfrenta. Pero sí, o sea, los familiares se dan cuenta porque es bien notorio. Los síntomas que yo mencioné, un paciente que no duerme y que se quede... diríamos, es notorio porque hay un desajuste de la vida una alegría del día intensa. A día. Por ejemplo, el paciente puede comenzar a cantar, o sea, sin ninguna motivación, y también hay una risa inmotivada. ¿Qué es una risa inmotivada? Y cantar inmotivadamente es como... Bueno, como que yo me esté sonriendo en este momento sin que nada haya pasado, jocoso. No ha habido una motivación. Una motivación de nada. El paciente bipolar se puede morir de la risa en buen dominicano y no se está riendo con nadie. Y tú le preguntas, ¿de qué tú te estás riendo? No, de nada. Exacto. Como ahora. Sí. Bien, pero la bipolaridad, ¿cuándo se manifiesta? ¿En qué estadio de la vida? ¿Niño, adolescente? Por ejemplo, en el caso suyo, que tiene las especialidades de psiquiatría en niños y adolescentes, pero también los adultos, sí. ¿Son suyos? Sí. Así es. Bueno, esa pregunta es muy importante. La bipolaridad, como dije anteriormente, como tiene que ver con un factor genético, o sea, generalmente ocurre en los adultos a una edad temprana, dígase después de la adolescencia. El paciente que tiene una carga genética fuerte, muchas veces presenta el cuadro luego de la adolescencia. Y en niños y adolescentes, yo he tenido pacientes, no tengo estadística, que con 7 años u 8, tuve un niño una vez que debutó con un trastorno bipolar. Pero ¿qué pasaba en ese caso? La carga genética era de ambas partes, era de papá y era de mamá, la cual es un detonante más significativo para que tú desarrolles un trastorno mental, no solo en niños, también en el adulto. Si tú tienes carga genética de parte de tu mamá y de parte de tu papá, tú tienes muchísimas más probabilidades a debutar con un trastorno bipolar que quien no tiene la carga genética. ¿Y usted puede traer esa carga genética y mantenerla oculta y algo la puede detonar, una persona o un hecho o un caso la puede sacar a flote? Excelente pregunta. Es un detonante que exacerba el cuadro. O sea, por ejemplo, lo saca antes de tiempo. Por ejemplo, un paciente que tenga, por ejemplo, un negocio
y le vaya mal durante el año y entre en quiebra, pérdidas económicas y demás. Es un paciente que ese estresor podría llevarlo, por poner un ejemplo, a un trastorno bipolar. El mismo duelo, la pérdida de un familiar, podría también. También es muy frecuente en el noviazgo que muchas personas cuando terminan un noviazgo también es muy frecuente que puedan padecer de un trastorno bipolar. Y muchísimos problemas de estrés en general, también. Laboral, familiares, sí, familiares, el día a día. conflictos del día a día. Hay pacientes que debutan, o sea, y este es su estresor, para que la enfermedad, o sea, que la tenía latente ahí, se desarrolle. Correcto. Doctor, bipolaridad en primera fase, ¿en algún momento es curable per se o obligatoriamente tiene que tener la intervención del profesional, del psiquiatra, o no se cura nunca? Se puede controlar, pero no se cura. La bipolaridad no se cura, pero es un paciente que puede hacer una vida normal si se medica y si el paciente se mantiene en psicoterapia. Si el paciente no se medica diariamente o religiosamente como lo necesita un bipolar, es un paciente que tiene todas las probabilidades en que durante un año puede hacer de 3 a 4 crisis. Y esto sucede porque ni el paciente hace conciencia de enfermedad, ni el familiar en muchos casos hace conciencia de enfermedad, de que esto es una enfermedad hereditaria o que fue inducida por sustancia o fue inducida por una otra enfermedad. Entonces, el familiar tiene que estar bien claro, o sea, de que esto no es un dolor de cabeza que va a suceder y que va a pasar, o sea, momentáneamente. Esto es una enfermedad que se instaura y como se instaura la diabetes, como se instaura la hipertensión, se instauró una bipolaridad y esa bipolaridad es para siempre. Perfecto. Hablando del dolor de cabeza, el dolor de cabeza puede ser un motivante permanente. Esa persona que no se le quite el dolor de cabeza, que dormí bien, pero me duele la cabeza, en la noche me tuve que levantar porque me dolía la cabeza. Mira, el dolor de cabeza, es un permanente. Tema, o sea, más neurológico, pero te voy a responder según mi experiencia. El dolor de cabeza que te despierta por las noches y todo eso, hay que llamar bien la atención y poner atención a esto, porque generalmente el dolor de cabeza que te despierta por las noches está asociado a un tumor cerebral. Es un dato realmente de neurología. Y hay que poner atención al tipo de dolor de cabeza o cefalea, como le llamamos nosotros. Pero es un tema más neurológico realmente. Doctor, un bipolar, sobre todo cuando está en fase maníaca, ¿podría atentar contra su vida? ¿O podría, otra pregunta ahí mismo, se desconecta de la realidad? Sí, el bipolar se desconecta porque tiene lo que se llama taquipsiquia. La taquipsiquia es pensamiento acelerado. Es como la que la gente dice, él no tiene filtro, porque el bipolar habla todo lo que llega. Todo lo que le llega y que al decirlo tan rápido y pensarlo tan rápido, porque está el pensamiento acelerado, no logra grabar, es como si no tuviera un disco duro. No logra grabar eso y cuando le mencionan después, el mismo paciente dice que yo hice eso, pero yo estaba así. Y hay que recordarle las cosas que estaba haciendo. Entonces, el bipolar, en la parte que me pregunta de suicidio, sí, pero realmente el bipolar, como tiene una fase de energía que es bien alegre, bien contagioso, realmente cuando piensa en suicidio son muy pocas veces. Y en la experiencia que tengo, y quizá otros colegas me corroboren, es muy raro tú ver un paciente bipolar que haya tenido un tema suicida. Más común es en pacientes esquizofrénicos, porque las voces, o sea, no lo dejan o le dicen mandatos, voces tipo de mandato de que haga tal cosa. En la depresión mayor, porque el pensamiento le dice, tú no sirves para nada, tú lo que está aquí de más en este mundo, mira cómo tú estás quebrado, tú no tienes ya solución, ese tipo de cosas, o sea, sí. Excusando que estamos en televisión, te jodiste. Te jodiste. Que a la gente le gusta mucho, tú te jodiste, ya tú no tienes
También Esas son expresiones. la gente es cruel a la hora de evaluar sobre todo en lo que se trata de estado de ánimo, de salud mental, porque la gente opina muchísimo del estado de ánimo del otro. Pero hay un refrán por ahí que podría combinar bastante, que es muy de campo, que dicen que el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. Y es verdad. Y es cierto, o sea, la gente que entiende que los estados de ánimo son así como, no hombre, tú te jodiste, si tú no pones de tu parte te vas a joder. Y yo te lo digo y tú no me quieres escuchar. Si yo te lo estoy diciendo y tú no me escuchas, levántate de esa cama, mira, ponte a hacer tal cosa, que Juana estaba así, mírala como está ahora, te va a llevar, ya. O fulana murió de eso. Sí, exactamente. Entonces, esa es, el dominicano es así, de esa manera, que cree que está ayudando y realmente no está ayudando. Claro. Entonces, el bipolar, que tiene un comportamiento normal, que en la parte laboral, pues, lo hace bien o está medicado, lo que sea, pero ese bipolar, la bipolaridad, en caso extremo o cuando lleva a una depresión o a una crisis ya más profunda. Mira, tú sabes que el bipolar... Y le da paso a lo que es una depresión y entonces... Sí, ese ya es el bipolar tipo 2. Tú sabes que los bipolares tienen muy alto rendimiento en cuanto a los trabajos. Lo que pasa con el bipolar es que cuando está en crisis se mete en muchas cosas. O sea, quiere hacer muchas cosas a la vez. Y al fin y al cabo no termina ninguna. Pero, por ejemplo, cuando el bipolar está tranquilo, medicado y funcional, es un paciente, o sea, el número 1 de una empresa. Porque es un paciente que trabaja, que a veces hasta se sobrecarga de trabajo, porque siempre quiere hacer las cosas bien, es un paciente muy diligente, una persona muy diligente, y trata de hacer lo mejor en el trabajo siempre. Porque su mente, aunque esté en control, ahorita hablamos de pensamiento acelerado, no es que estando estable no deja el pensamiento de estar acelerado. O sea, se controla un poco más, pero un bipolar es un paciente que da a una empresa, un paciente estable, es un paciente de lo que más le da rendimiento a la empresa. Perfecto. Y ese paciente, ¿cómo le podríamos llamar? Multidisciplinario, multicosa. Puede, como va dejando una para hacer otra, por ejemplo, puede darse cuenta por sí solo y decir, espérate, déjame agarrar esta y concluirla para irme a la segunda o a la tercera, o siempre está envuelto en la malla de la multiplicidad. Bueno, mira, cada paciente es diferente, porque por ejemplo hay pacientes, o sea, que quizás como un buen dominicano decir, no le cogió con esa, sino que su tema de bipolaridad le cogió con regalar cosas o con decir que ella es familia, por ejemplo, de Leonel Fernández, o que yo soy la esposa, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Tal vez, puede ser también. Veo, por ejemplo, soy Grimaldi. Veo, por ejemplo, una paciente que tiene un trastorno mental en Samaná, precisamente, que ella dice que ella es la senadora de Samaná, y la tienen unos influencers, o sea, sacándole dinero a una pobre paciente, que es una paciente bipolar, y ella se presenta en todas las instituciones, la senadora que vino aquí a buscar que me den un reporte de todo y va a los hospitales en Samaná, en todos los lugares, tú la puedes ver en la influencia para quitarle dinero la llaman aquí la hay senadora. un sinnúmero de influencers que se están beneficiando de pacientes mentales. Repítame eso. Aquí hay un sinnúmero de influencers que se están beneficiando de pacientes mentales que si son tratados, son pacientes que pueden ser normal y funcional. Y los mismos influencers, muchos también tienen su... Bueno, yo creo que lo que más tienen es tigueraje, porque realmente se aprovechan y a veces, o sea, por ejemplo, ese paciente no tiene un familiar que responda por ello, o quizás, o sea, por la parte económica, que le pasan algo de dinero y esa parte, no le ponen mucha atención y no saben, o sea, que están, o sea, manipulando a una persona y que le están haciendo daño, porque realmente si quisieran ayudarla, pues hasta yo mismo cuando lo veo en las redes, me le pongo a las órdenes. Pero nunca me han llamado. No, jamás. Porque, o sea, la máquina de producción deja de... Es un psiquiatra, ese sabe lo que yo estoy haciendo. El doctor Wilson Ureña, médico psiquiatra, ejerce en el Centro Médico UCE y su consultorio para contactarlo, la persona que están llamando, 829-602-3030,
1393. Con él pausamos y cuando retornemos ya en la parte final de Portada Digital. Con Leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. Bien, ya entramos en la parte final de Portada Digital con la presencia del psiquiatra Wilson Ureña. Estamos hablando de la bipolaridad en la primera fase, paso 1 yo le puse, entonces usted hizo referencia a una bipolaridad 2, tenemos que hablar de distimia, tenemos que hablar de ciclotimia y lo más importante, tratamiento y recomendaciones. Poco tiempo, pero yo los dejo para que usted agarre el escenario. La distimia es un paciente, o sea, que tiene un tiempo presentando síntomas del estado de ánimo. Esa es la fase 2. No, la distimia. Distimia. La distimia, o sea, como tal. como es un paciente que tiene un tiempo padeciendo síntomas del trastorno del ánimo, incluso hasta un año, pero que no es de una manera relevante. ¿Qué quiero decir con relevante? Por ejemplo, que esa tristeza, esa melancolía... No se manifiestan tanto. Exacto, no es una manifestación tan clara que lo lleve quizás a tomar medicación, aunque sí necesita medicación, pero no es una urgencia. Que no es profunda. No, el paciente generalmente la pasa desapercibida. Okay. Y la ciclotimia, como su nombre lo dice, son pacientes cíclicos, o sea, que el estado de ánimo es ambivalente, que puede variar de un estado a otro. En lo que es el bipolar tipo 2, o sea, como el tipo 1 es la fase maníaca, el tipo 2 es lo mismo del bipolar tipo 1, pero vamos a incluirle a este tristeza, llanto, melancolía, y que este puede variar. O sea, más complejo. El tipo 2 puede variar, o sea, tú puedes estar en una fase bipolar tipo 2 y estar en una fase depresiva, que es como se llama, pero por ejemplo en 2 meses hacer una hipomanía. ¿Qué es la hipomanía? La hipomanía es los síntomas de la que te mencioné de la fase maníaca, pero más suave. O sea, que sube y baja. Ajá. Entonces, es el bipolar tipo 2. No es el más frecuente es el tipo 1. Y de hecho, olvidé de comentar que el bipolar tipo 1, la primera vez que debuta con un cuadro, debuta con un trastorno depresivo. Y luego del trastorno depresivo de la primera vez, todo es un ciclo de fase maníaca. Ya no vuelve nuevamente a presentar síntomas así de depresión. Una cosa importante, doctor, es el hecho de que usted ha definido varios síntomas o etapas, lo que sea, de la bipolaridad. No todo el mundo siente, porque hay gente que dice, no, yo no soy bipolar, porque él dijo esto, pero yo no tengo el otro. O sea, usted puede tener pinceladas de lo que ha mencionado como síntomas. Tengo este, pero no este.
Lo que va a definir, o sea, que el paciente tenga X trastorno es, o sea, además de la parte clínica, de la parte de la sintomatología, es que la persistencia de estos. O sea, de los síntomas. Que esos síntomas persistan. Porque si nos vamos a que alguien tiene pinceladas o síntomas, como dijo usted, como cualquiera puede pensar, pero yo tengo esto, pero no tengo aquello de lo que se acaba de mencionar. O sea, si nos vamos a eso, todo el mundo puede tener síntomas de algo. Sí. Pero si esto tú no te incapacita para en tu funcionabilidad, en tu vida diaria, o sea, no es un trastorno como tal. Además, si tú no has debutado nunca con un trastorno que te lleva a un internamiento, no es que no es un trastorno mental, pero no es un trastorno mental que está diagnosticado. Correcto. Como tal. Vuelvo y tomo la palabra pincelada o cotejo, ¿verdad? Para hacer referencia al programa y a su participación, porque quien tiene ya la parte final de cuándo sí, cuándo no, tratamiento y recomendaciones es usted. Entonces, esa persona, lo que le estamos dando pincelada para que pueda no autochequearse, sino para que vaya tomando conciencia de parte de lo que siente. Y hay algo vital que usted decía, es el hecho de esa conciencia que la gente debe hacer de cuando tiene una enfermedad o un tipo de trastorno, pero tratamientos. Sí, las enfermedades mentales... Y habló también de la parte que tiene que ver con la psicoterapia. Sí, todas las enfermedades mentales tienen tratamiento. Lo que hay que tener es disciplina a la hora de... Aplicación. Sí, de que a la hora de que el especialista le indique el tratamiento, debe tener la disciplina tanto el familiar como el paciente. Y yo diría que vea más en primera instancia cuando el paciente está en crisis, el familiar, porque el paciente es generalmente en crisis, por eso es que hay que internarlo, no se la va a tomar por sí solo. Entonces, es más hacer también conciencia al familiar, o sea, de la hora que debe de dársela, la importancia de la medicación, de la importancia de no abandonar el tratamiento, que son las causas más frecuentes de recaída en estos pacientes. Y obviamente es un paciente que también debe ser intervenido por psicoterapia. Pero ¿cuándo este paciente va a ser referido a un psicoterapeuta? Cuando el paciente esté estable. En crisis no se hace psicoterapia. ¿Por qué? Porque el paciente en crisis no va a captar ni va a asumir ni a seguir los lineamientos, o sea que va a ser un psicoterapeuta. O sea, el paciente cuando salga de la crisis, entonces inmediatamente es mi normalidad. Yo inmediatamente el paciente sale de la crisis, lo refiero a una psicóloga para que ella dé seguimiento a la parte importante, que es la conciencia de enfermedad. Si el paciente no hace conciencia de enfermedad en ninguna de las patologías mentales, es un paciente que va a tener múltiples recaídas y esto va a ir en deterioro cada día. Muchas patologías mentales se ven en lo que está viviendo la República Dominicana y el mundo globalmente, pero por ejemplo en el caso nuestro, que el tránsito, que la salud un poco o no bien cubierta, los hospitales en deterioro, en detrimento, cayendo, la educación va para abajo, también todo esto. Todo eso fortalece... Que se influye. Sí, claro, que se incide de una manera negativa en la gente. Sí, claro. O sea, como hablábamos de los detonantes. Sí, los estresores son una parte importante para que un paciente pueda, una persona cualquiera... Por ejemplo, el tránsito. Sí, también, o sea, cualquier estresor. O sea, cualquier estresor puede hacer que una persona desarrolle un trastorno mental. Y como dijimos que no solamente es la causa genética, sino que es la principal, que los estresores también pueden desencadenar un trastorno mental. Correcto. Entonces, cualquier estresor, sea cual sea, o sea, puede llevar a un paciente a desarrollar un trastorno mental. Y es importante que la gente entienda esto, que la gente cree, o sea, que los trastornos mentales son otra cosa. Y sobre todo en lo mágico religioso, que la gente entiende que trastornos mentales inmediatamente lo asocian a brujería, cosas de estas, ocultismo y demás. O al mismo Dios.
También, pero de hecho, o sea, bíblicamente si vemos, o sea, cuando Jesús comenzó a sanar en sus primeros milagros, la gente entendía, o sea, que a lo que Jesús sanaba, por ejemplo, a muchos de los que primeros milagros y eso, cuando Jesús comenzó a sanar, la gente entendía que era un demonio que tenía. Perfecto, doctor. De todas maneras se habla mucho de la salud mental que va en deterioro a nivel mundial y acá. Recomendaciones, cómo mejorar, qué hacer. Y lo primero es, o sea, que aquí en el país no existen programas de prevención, ni a nivel, o sea, de ningún tipo de canal digital, que creo que es un nicho que el ministro de Salud y también quien tiene que ver con la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, la doctora Marisol Taveras, que es en este momento quien finge, creo que debería aprovechar ese nicho para publicitar, orientar a la población, tener, o sea, más programas. Veo que ahora hay podcast de salud mental, hay V1, veo que hay podcast de trastorno del espectro autista. Creo que se debe aprovechar este nicho de las redes sociales en este momento y también el Ministerio de Salud, o sea, para que informe más a la población. Porque, y para que apoyen más también. Y para que apoyen, porque realmente, sí, para que apoyen y para que sea visible. Mira la posición que ha tenido el cáncer de mama. O sea, octubre todo el mundo sabe que hay cáncer de mama y las instituciones se visten de rosado, con reflectores, con lazos y todo eso. En salud mental, o sea, pasan muchísimos casos relevantes, pero yo no veo nada de accionar en todo esto. Y no es en este gobierno ninguno de los que han pasado durante en lo que yo tengo ejerciendo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estar con Portada Digital. Gracias a usted. A los que nos han seguido también las gracias y recordar que yo soy Rafael Ovalles y que mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes. ¿Quiere agua?